especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 8 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 63%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Radio Summer. Radio Summer. Es zapucay bien sentido que nace dentro del pecho. Es como el amén de un rezo cuando ya toca a su fin. Es el canto del crespín en los campos de Corrientes, Cambá Castillo y su gente con aquel toro ñaró. Es nuestro gran Tarragó con su Curuzú orilla. Es el Mencho en la gramilla bien prendido por el lazo. Es Blasito, es Isaco, es Ernesto y su acordeón. Es Coco y su bandoneón, Antonio Nis y su guitarra. Es mi paisano en una farra bailando por además, suavecito y al compás de algún chamamé dulzón. Y soy yo, en este rincón, en un lugar de Corrientes, poniendo el alma en su gente y en la Virgen de Itatí, con la esperanza y la fe, defendiendo el chamamé en Atardecer Guaraní. Hola, muy buenas tardes. Una vez más aquí en este día, martes 24 de diciembre de 2024. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, Agustín Campestrini. Y como siempre, para hacerte compañía hasta la hora 22, Itatí Perichón en nuestro Atardecer Guaraní.
con todas nuestras historias chamameceras como siempre. Aquí nuestras líneas de comunicación 3774-451787 y 3774-423536. Y aquí estamos, como siempre, como todos los martes y jueves de 20 a 22 horas en nuestro atardecer guaraní. Hoy Nochebuena y mañana Navidad, especial programa, claro que sí, Meta Chamamé. Y aparte, bueno, no sé si ustedes notarán un poco congestionada su amiga aquí de este lado. Llegó el fresco y con él también la congestión, así que, o la alergia, algo así será. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar durante todo el año 2024 aquí haciéndonos mutua compañía, ¿no? Gracias por estar ustedes allí. Yo les deseo de aquí de todo corazón una muy, pero muy feliz Nochebuena y feliz Navidad. Y ojalá el jueves podremos estar aquí el jueves. Ojalá que sí, que la congestión sea nada más que eso, congestión. Así que nosotros vamos a comenzar como siempre contándoles nuestras historias chamameceras, porque hoy justamente se cumple un año más del nacimiento de Eustaquio Papi Miño. No sin antes decirles que nos sintonizan a través de AM 970, LT25 Radio Guaraní, también a través de nuestra FM 107.1 FM Guaraní, a través de internet www.lt25.com.ar, también a través de YouTube Radio Guaraní, Ponés allí y nos ves por las cámaras, nosotros aquí sentaditos hablando con ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar, gracias a Toto Alegre que ya se hizo presente con su mensajito como siempre, deseándonos una muy feliz Nochebuena y Navidad, así que nosotros también le deseamos a él y a toda su familia, nuestro fiel oyente y a todos los oyentes, Justo Grieve que me decía, gracias por acordarse de un oyente que yo le mandaba allí también deseos de buena Nochebuena, valga la redundancia, y también feliz Navidad para mañana. Decía, gracias por acordarse del oyente. Bueno, ustedes son los más importantes para mí aquí detrás del micrófono. Sin ustedes ahí, ¿yo qué haría aquí, si ustedes no están allí escuchando Atardecer Guaraní? Muchísimas gracias, la verdad que es un día cargado de emociones, de alegrías en este 24 de diciembre. Hay sentimientos encontrados también, por ahí un poco de tristeza, un poco de ausencia de los seres queridos, lejos, a varios kilómetros de distancia. Y bueno, es así la vida, lo importante es estar bien de salud, nos tenemos en el corazón. Así que gracias a ustedes por estar allí. Valeria Castillo allí en Concepción del Uruguay también sabemos que está siempre presente. Un abrazo enorme para Valeria también, que me imagino también esta Navidad, un poco así, sentimientos encontrados, Valeria, ¿no? Desde aquí un abrazo enorme para vos y bueno, nosotros le contamos aquí sobre Eustaquio Papi Miño, bandoneonista y compositor. Eustaquio Miño hijo, también conocido como Papi Miño, nació en Murucuyá, provincia de Corrientes, el 24 de diciembre de 1948. Hijo del destacado bandoneonista murucuyano Eustaquio Miño, de su padre recibe sus primeras lecciones musicales. En el año 1965, en la pista La Querencia, regenteada por su padre, sube al escenario para integrar el conjunto de su padre por primera vez, reemplazándolo en el rol de bandoneonista. En el año 1966 conoce al notable acordeonista correntino Héctor Oscar Sánchez, ¡qué bárbaro!, con el que forma un conjunto acompañado de las voces y guitarras del dúo Pavón Aquino. El debut del conjunto se produce en la audición El Patio de Don Tunque, emitido por el canal 13 de Corrientes. En el año 1970 se radica en Corrientes para continuar sus estudios, actuando con su conjunto en forma esporádica, acompañado de Fortunato Fernández en acordeón y el dúo Álvarez Garriador.
De regreso a su ciudad natal, Mburucuyá, forma su propia agrupación Eustaquio Papi Miño y su conjunto, acompañado nuevamente de Oscar Sánchez en acordeón y de Rubio Ríos Fernández y Miño en voces y guitarras. En esta etapa recibe la invitación de su compoblano espiritón Tito Miqueri para realizar una grabación, siendo este el primer registro fonográfico de Papi Miño. A principios de los 70 se retira del conjunto Oscar Sánchez, siendo reemplazado sucesivamente por los acordeonistas Cacho Franco, Ramón Arias y Roque Villasanti. También se integra al conjunto el celebrado cantor correntino Alberto Malgarini, formándose el dúo Miño-Malgarini. A principios de la década del 80 recibe la invitación de la productora SJS, dirigida por el malogrado Joaquín Sheridan, para grabar su primer registro fonográfico como conjunto en los estudios Fonográfica del Nordeste, Fonea, grabación que contó con la guitarra mayor del chamamé, don Antonio Nis, como invitado, colaboración que Nis repetiría en todos los trabajos discográficos del conjunto. Desde entonces y hasta la actualidad, el conjunto de Papi Miño lleva grabados una docena de discos en los que ha recreado clásicos de su padre como El Puestero, La Querencia, Cañada Fragosa, y recreando logradas versiones de obras como Asayé Puté, Peoncito de Estancia, Fierro de Punta, La Parrilla, La Simbra y El Carahue, entre otros clásicos. Integraron su conjunto, entre otros, Ada Azucena Vallejos, Beato Gómez, Omar Romero, Juan Fernández, Juan Carlos Jensen, Marcelo Rosales, Gustavo Aromí, Osvaldo Rubio Ríos y Atilio Jiménez. Radicado en su Mburucuyá natal, Eustaquio Papi Miño continúa al frente de su exitoso conjunto, requerido en los principales escenarios de la región hasta su retiro de la música hacia el año 2020. Papi Miño falleció en su ciudad natal, Mburucuyá, el 10 de julio de 2023. Nosotros aquí recordándolo. No sé ustedes si recordarán, nosotros tuvimos una nota con Eustaquio Papi Miño aquí en Atardecer Guaraní. También fue alrededor del 24 de diciembre por su cumpleaños, porque nosotros le habíamos hecho un homenaje aquí a Eustaquio Papi Miño y le hicimos una nota. Así que hoy se cumple un año más de su nacimiento. Nacía en Mburucuyá Eustaquio Papi Miño el 24 de diciembre de 1948. Lo escuchamos aquí en Atardecer Guaraní.
La huella que tanta dicha me deparó. Era noble aquel mala junta, así se llamaba mi pingo. Doradillo flete más lindo que en la comarca pude lucir. La cañada fragosa, mi pochillo malajuntas, era de menta famosa y bueno, de punta a punta. Era noble el parejero en la cancha mano a mano, y muy guapo y vaquiano para cruzar el estero. Por eso yo canto acá los 4 amores que tuve, mi vaina el potrillo aquel, cañada fragosa y murucuyá. Pensamientos más felices la vida amada, y fue entonces que la cañada con sus encantos me cautivó. Cañada de mis recuerdos, que a mis años mozo enseñaste que es más bello aún el contraste cuando se piensa solo en amor. Por eso yo canto acá los 4 amores que tuve, mi guaina el potrillo aquel, cañada fragosa y murucuyá. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Telefonía Celular en Caguazú 717 saluda a todos sus clientes y amigos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y augura a todos un futuro mejor. Telefonía Celular, teléfono 3774 40 3800. MCUR, la empresa de salud más importante de todo el sur correntino, desea a todos, personal, socios, pacientes, amigos y ciudad toda, unas muy felices fiestas, que el 2025 nos encuentre unidos en pos de un mundo mejor. MCUR te espera en Juan Pujol 854, teléfono 3774 42 5005 y 3774 43 3395. Que la llegada del Niño Dios en esta Navidad traiga a sus hogares paz y amor y que el año venidero sea mejor para todos. Son los deseos de Taller de Motos y Rectificaciones El Gringo, teléfono 3774 44 66 60, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Doctor Pozzi y Podestá de nuestra ciudad levanta su copa en esta Navidad junto a sus clientes y amigos y el deseo que el próximo año esté cargado de éxitos. Farmacia Farmalab, ocupándonos de tu salud los 365 días del año. Teléfono 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales a tu servicio. Supermercado El Turco 2 felicita a todos sus clientes, amigos y personas en general en estas tradicionales fiestas. Que esta Nochebuena y Navidad esté plagada de buenos sentimientos con la llegada del Niño Dios y que el próximo año nos encuentre siempre juntos bregando por la economía cursucuateña. Supermercado El Turco 2 te espera en calle Martín Fierro 880, teléfono 3774 63 64 45. Desde la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, Talabartería y Curtiembre Iberá les desea a todos una feliz Nochebuena y Navidad, agradeciendo a todos el apoyo recibido y que el año 2025 esté lleno de éxitos para todos. Salud, amor, paz y trabajo son los deseos de Talabartería y Curtiembre Iberá en Avenida Independencia 475, teléfono 3773 45 83 57 en Mercedes, Corrientes. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa cuando son las 20:33 minutos. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. Muchísimas gracias por estar allí haciéndonos compañía, ¿no? Hoy, en este día tan especial, 24 de diciembre de 2024, aquí nosotros presente con nuestro Atardecer Guaraní. Escuchábamos antes de la pausa a Eustaquio Papi Miño, Mesón de Fierro, El Tordo, Maidana, Colonia General Paz, La Querencia y Cañada Fragosa. Gracias a ustedes por estar. Nosotros hoy, como les decía en el anuncio en el Facebook, que vamos a presentar el material del dúo Gauna Jiménez. Aquí vamos a escuchar estos temas. Les comentamos además que el conjunto está integrado por Chiqui Gauna, el polaco Jiménez en voz, acordeón Panchito Barrios y Beto Ferreira en bandoneón. Y también el trío de voces Hermanos Gauna. Saludamos al polaco Jiménez que nos está escuchando y en un rato nada más vamos a estar en contacto telefónico con él. Y vamos a escuchar este nuevo material del dúo Gauna Jiménez aquí en Atardecer Guaraní. Escuchamos estos temas. Adelante, Agustín. ¿Por qué estás tan triste, amor de mi vida? ¿Qué motivos tienen tus melancolías? Acá
¿Acaso jugaron con tu sentimiento y por eso pasas amargos momentos que tienen tus ojos tristes y sombríos? Deben encontrarse tal vez con los míos. Mírame de frente y no temas mi vida, que yo te perdono todas tus mentiras. ¿Acaso jugaron con tus sentimientos y por eso pasas amargos momentos que tienen tus ojos tristes y sombríos? Deben encontrarse tal vez con los míos. Mírame de frente y no temas mi vida, que yo te perdono todas tus mentiras. Sin ti, mi bien, me aterra este silencio, me faltas tú y agobia este tormento. Qué suplicio es tu ausencia, me consume tanta pasión. La distancia no es olvido, si lo nuestro fue tanto amor. Soñé tu piel ardiente de deseos
La frescura de una flor posee en tus labios rojos el encanto y el fulgor de una rosa primorosa, me ilumina su esplendor y el fuego de tu mirada que despierta la pasión por ti, niña enamorada. Te quiero y tú lo sabes, espero me des tu amor, anhelo tu risa tímida de sueño, canción de amor. Te quiero y tú lo sabes, espero me des tu amor, anhelo tu risa tímida de sueño, canción de amor. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos este nuevo material del dúo Gauna Jiménez, estos temas, no temas Mi vida, luego Entre Tiro y Zapucay, Lo nuestro ha sido amor y por último Canción de amor. Gracias a todos por estar allí del otro lado y ustedes saben que tenemos saludos, saludos por las fiestas de nuestros queridos chamameceros. Adelante. Estoy saludando a esa hermosa familia que formamos, lo que trabajamos por la paz con la música, que es una bendición de Dios. Les deseo una feliz Nochebuena y Navidad y un excelente 2025. Desde Corrientes Capital, Paquito Aranda. Hola gente linda, soy Lilo Ruiz Díaz. Quiero desearles feliz Nochebuena, feliz Navidad y un mejor año para todos. De parte de Lilo Ruiz Díaz, el ídolo de Tatacuá. Un abrazo, amigos. Ruiz Díaz, quiero desearles Hola amigos, les habla Matías González y quiero saludar a la audiencia de AM970 LT25 Radio Guaraní y al programa Atardecer Guaraní que conduce mi amiga Itatí Perichón y desearles a todos ustedes muy feliz Navidad, próspero año nuevo y un 2025 lleno de chamamé. Un fuerte abrazo para todos, su amigo Matías González. Quiero desearles al programa Atardecer Guaraní que conduce la señora Itatí Perichón el mejor de la Nochebuena y una mejor Navidad. Que tenga abundantes bendiciones con la llegada del Niño Dios. Soy Miguel Pires, conductor de Siesta Correntina desde San Miguel Corrientes. Bueno, muchísimas gracias a los queridos chamameceros, gracias por los mensajes
como escuchamos, en primer término fue Paquito Aranda, luego Lilo Ruiz Díaz, después Matías González y por último nuestro amigo, compañero, colega Miguel Piri desde San Miguel Corrientes. Gracias a todos ustedes por estar. Saludamos también a Manu Rodríguez, que me decía que saluda a la audiencia. Hace un ratito me llamaba por teléfono. A toda la audiencia en estas fiestas, que pasen de lo mejor, que Dios los bendiga a todos. Así que de parte de Manu Rodríguez, grupo que estaba aquí compartiendo hace muy poquito, más precisamente el 3 de diciembre, aquí en los estudios de la radio con su conjunto, junto a Carlitos Álvarez en bandoneón, Francisco Rodríguez en guitarra y voz, y también Manu Rodríguez en guitarra y voz. Estuvo visitándonos aquí en nuestro atardecer guaraní, así que ojalá se repita esta visita. Y bueno, desde ya que están invitados todos los chamameceros cuando quieran venir a brindarnos música en vivo aquí en Atardecer Guaraní los martes y jueves de 20 a 22 horas. Gracias a todos por estar allí, como siempre. Gracias Valeria también allí, que me decía, gracias mi dulce Itatí. Bueno, gracias por el halago, querida amiga Valeria Castillo de allí de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. A toda la gente, a los hermanos entrerrianos, desde aquí un saludo muy especial. A la gente, lógico, a la gente de Corrientes, a mis queridos hermanos mercedeños también, a mis amigos, mis hermanos de Paso de los Libres, a toda la gente que está sintonizando nuestro programa, ya sea a través de AM 970 o también a través de nuestra FM 107.1 y claro está a través de www.lt25.com y a través de YouTube, nuestro Radio Guaraní allí. Y estamos hablando de YouTube, estamos en Córdoba, sí señores. Hola mis amores, allí en la ciudad de Córdoba, mi hija Cari, mi nieta Cele y Juan allí mirándonos a través de la pantalla grande, ¿eh? Un saludo, los amo muchísimo. Y también saludo para Eli y para Canela, mis nietas allí peludas, que yo le digo siempre mis nietas peludas, para Eli y Canela, también desde aquí, y para Cari y Cele y Juan, que tengan una bendecida Nochebuena y una feliz Navidad. Desde aquí estamos un poquito lejos, pero nos tenemos en el corazón. Los amo muchísimo, los amamos también de parte de papá, abuelo aquí de Curuzú, y también de la tía Ani que nos está visitando desde Goya, también. Así que un abrazo enorme, así fuerte, los tengo en mi corazón a todos. Así que allí estamos en la pantalla grande, Gracias a todos por estar. Y nosotros continuamos aquí con más chamamé, claro que sí. Y esto da para salir a bailar ya anticipando la Nochebuena. Y así que vamos con Don Tarragorros y su conjunto.
escuchábamos Granja San Antonio por Don Tarragó Ros, aquí en nuestro atardecer guaraní. Así escuchábamos Don Tarragó Ros, Granja San Antonio en nuestro atardecer guaraní. Hola mami, buenas tardes a toda la audiencia. Aquí desde Córdoba te estoy escuchándote y viéndote. No quería dejar pasar esta oportunidad para mandarte un beso enorme, un abrazo a todos ustedes, decirle que los amo y bueno, estamos lejitos pero estamos cerca. Los amo, sí. Besitos a papá, a Ani, Lili, Luciano. Los amo y estamos todos bien, que es lo importante. Feliz Navidad. Bueno, gracias. Nos vamos a ponernos un poco melancólicos porque si no, no vamos a poder seguir hablando. Gracias, mi amor, te amo muchísimo, muchísimo. Gracias por el mensaje. Y me dice, no soy cantante, pero igual hago un audio. Claro que sí. Gracias, mi amor. Ella siempre presente con sus audios aquí en nuestro programa Atardecer Guaraní. Nosotros vamos a seguir escuchando Don Tarragó Ros, se lo vamos a dedicar allí a Cari, a Cele, a Juan, que están escuchando en Córdoba y viéndonos a través de la pantalla grande. Estamos ahí, así que bueno, Don Tarragó Ros, allí Puerto Monte Caseros. Llevaste a esa salteña que yo quise tanto, monte casero de mis recuerdos, allá en tu puerto siempre la espero, porque no es justo vivir llorando. Saben tus barrios de mi tristeza, Tiro, Florida y el Centenario, barrio La Silca que tantas veces oyó en las noches cómo florece el acordeón de Altamirano.
ya vuelven. ¿Te acordás bien, Tarragó? Empezar de serenata y luego en alguna chacra una guaina y tu acordeón. Y a la vuelta de la farra parte el amanecer para aliviar la resaca, ya en la ollita de 3 patas prendidos por el yaré. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 saluda a todos sus clientes y amigos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y augura a todos un futuro mejor. Telefonía celular, teléfono 3774 40 3800. MCUR, la empresa de salud más importante de todo el sur correntino, desea a todos, personal, socios, pacientes, amigos y ciudad toda, unas muy felices fiestas, que el 2025 nos encuentre unidos en pos de un mundo mejor. MCUR te espera en Juan Pujol 854, teléfono 3774 42 5005 y 3774 43 3395. Que la llegada del Niño Dios en esta Navidad traiga a sus hogares paz y amor y que el año venidero sea mejor para todos. Son los deseos de Taller de Motos y Rectificaciones El Gringo, teléfono 3774 44 66 60, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Doctor Pozzi y Podestá de nuestra ciudad levanta su copa en esta Navidad junto a sus clientes y amigos y el deseo que el próximo año esté cargado de éxitos. Farmacia Farmalab, ocupándonos de tu salud los 365 días del año. Teléfono 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales a tu servicio. Supermercado El Turco 2 felicita a todos sus clientes, amigos y personas en general en estas tradicionales fiestas, que esta Nochebuena y Navidad esté plagada de buenos sentimientos con la llegada del Niño Dios y que el próximo año nos encuentre siempre juntos bregando por la economía cursucuateña. Supermercado El Turco 2 te espera en calle Martín Fierro 880, teléfono 3774 63 64 45. Desde la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, Talabartería y Curtiembre Iberá les desea a todos una feliz Nochebuena y Navidad, agradeciendo a todos el apoyo recibido y que el año 2025 esté lleno de éxitos para todos. Salud, amor, paz y trabajo son los deseos de Talabartería y Curtiembre Iberá en Avenida Independencia 475, teléfono 3773 45 83 57 en Mercedes, Corrientes. Estás escuchando Atardecer Guaraní. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. 970 Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear.
Gracias por compartir, por contarnos tus sueños y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Abrió en Curuzúcuatiá, venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras.
No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794-816146, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774-40-2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. Idavo SRL. Suplementos minerales para su producción. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 21. 12 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 68%. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Estás escuchando
Atardecer Guaraní. Atardecer Guaraní, continuamos así, estamos en contacto, como les decía, con el Polaco Jiménez. Estábamos presentando recién el nuevo material del dúo Gauna Jiménez. Hola, ¿cómo estás, Polaco? Desde Atardecer Guaraní, Tati Perichón te saluda. Muy buenas tardes, noche, Atardecer Guaraní, ¿cómo están ustedes? Me alegra poder escucharlo a la distancia de acá, desde Buenos Aires, y alegrarme porque están pasando una feliz Nochebuena, esperando la Navidad, junto a todas las familias. Así ¿Cómo es. están por ahí ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, un poquito congestionada, pero igual estamos aquí al pie del cañón. Y sí, lo que te quería preguntar es justamente aquí nosotros hoy anunciábamos de que íbamos a estar haciendo homenaje a Polaco Jiménez, que estuvo cumpliendo años, ¿no? Contame un poco tu trayectoria, Polaco, y a toda la audiencia. Bueno, el 12 de diciembre estuve cumpliendo años y ya desde los 7 años ya estuve guitarreando. Sí. A los 14 ya tocaba en la escuela y a los 14 ya empecé con los conjuntos. Acá habían en Buenos Aires muchos músicos, por ejemplo Ricardo López, Tito Salinas, grandes músicos, Don Tilo Trevisan, que nos juntábamos desde chicos a musiquear. Y después cuando me di cuenta ya andaba tocando en los bailes con Don Esteban Rivero a los 18. Qué lindo. Cantaba con una chica que se llama Virginia Jerez, que era el dúo Romance. Después que cantamos, grabamos. Con Don Esteban Rivero estuve como 6 años. Después ya me fui con Don Gregorio Molina, anduvimos recorriendo el país, también con Don Enrique Sena le acompañamos. Mirá, Damián y Enrique Sena, mirá vos, ¿eh? Sí. Qué trayectoria, sí. Ahí fueron nuestras primeras grabaciones. Qué lindo. Y después los hermanos Cerdán, y después me encontré con este Chiqui Gauna y empezamos a compartir canciones. Enfrente vivía Don Toto Maidana, con Ramón Quevedo. Completo. Ellos tenían su conjunto Quevedo Maidana, pero ellos pasaban, nos escuchaban, pero nunca nos conversaban así, para hablar. Y un día Don Toto Maidana arrancó con su conjunto y se cruzó y nos dijo, quiero que canten conmigo. Qué lindo, un duazo impresionante, Gauna Jiménez, qué bárbaro. ¿Y cuántos años hace que están juntos, que cantan juntos? Exactamente desde el año 86, que serían 38 años. Mira, estamos cantando con Chiqui. Qué lindo. Este muchacho, él es de Tres Isletas, Chaco, y yo soy de Avieteray. Y acá toda la familia nuestra son chaqueños, todos. Y siempre vamos allá a andar en esos campos, cazando, porque nos gusta andar allá en el Chaco, en esos montes. Qué lindo. Qué lindo. Es que es justamente donde uno creció, ¿no? Es lo que te llama, como que querés estar ahí en esa parte donde creciste, donde seguramente aprendiste a amar nuestra música chamamecera también, ¿eh? Así es. Sí, así es. Muy bien, desde chiquitito la radio a full con el chamamé, y lo pasaban tantas veces que lo aprendíamos y lo cantábamos. En la escuela ya cantábamos, qué lindo. Y después hicimos 3 grabaciones con Don Toto Maidana. Y después nos llamó, Don Toto se enfermó y no tocaba, entonces nos llamó Luisito Cardoso y su grupo Murupuyá, con Panchito Barrio. Hicimos una hermosa grabación, anduvimos por los festivales de Murupuyá, qué lindo, por Entre Ríos, por Santa Fe, y después pasó un tiempo, no sé qué pasó, nos distanciamos, y después nos llamó Lilito López.
Qué eso fue lo más lindo porque estuvimos con Giachetti en la televisión, recorrimos el país también. Sí, me acuerdo. Fuimos a Ushuaia, muy lindo. Por todo el país anduvimos con Don Lilito López. Hicimos 5 grabaciones con Don Lilito. Sí, qué lindo. Y los últimos tiempos, sí, muchas canciones lindas. Siempre yo escribo mucho y comparto con mi compañero y después compartimos con Don Lilito también. Qué bueno. Y vos sabés que en la pandemia Don Lilito se asustó porque se llevó a muchos músicos, se llevó la pandemia, sí. Y Don Lilito no quiso agarrar más el acordeón. Y no agarró más, ahí se quedó. Ah, mira. Sí. Y después nosotros arrancamos con Panchito Barrio y ya hicimos esta grabación ahora que estamos escuchando, y gracias a vos que estás difundiendo. Sí, muy ahí lindo, estuvimos muy escuchando lindo. 4 temas del nuevo material y el título del material... Esos días grises se llama así. Ajá, bueno. Esos días grises es uno de los temas en punta, claro, porque el Chiqui Gauna tiene un hermano que se llama Héctor Pato Gauna y también él hace mucho que está también en trío, cantamos, salimos por ahí y bueno, sería lindo que ellos canten también y bueno, entonces un trío y qué lindo. es una cosa muy linda para ellos también, porque nunca grabaron ellos, ¿no? Ah, claro. Así que sí, buenísimo. Claro. Héctor Pato Gauna cantó con Andrés Sosa en una grabación de Lilito López. Él grabó ahí en una grabación, una de las primeras de Lilito. Lilito tiene como 15 grabaciones. Una pregunta, ¿estuvo cantando esa noche en el Centro de Residentes Correntinos también él? El Pato, sí. Héctor Pato Gauna estuvo cantando. Ahora que me acuerdo, claro. Sí. Claro. Entonces, ¿él el que está acá también en la grabación? En la grabación, está haciendo coro con nosotros. Mira, qué lindo, qué lindo. Vos sabés que me parecía que era él, ¿no? Un trío. Claro, sí, el Pato Gauna, claro. Yo cuando me hablaste, digo, no, pero el Chiqui Gauna no estuvo esa noche en el Centro de Residentes Correntinos. Claro, entonces, o sea, deseché la idea de que fuera su hermano. Pero claro, tenés razón, era él el que estaba cantando ahí, así que bueno, qué lindo, qué lindo. Muchos no se parecen en el aspecto físico, pero en las voces sí se parecen, se pegan mucho. Unas voces espectaculares, por Dios. Chiqui, la primera que tiene, ¿no? Impresionante. Y bueno, allí también el complemento de la segunda del Polaco Jiménez es espectacular. Así que 1000 felicitaciones por este nuevo material y ojalá que sigan más materiales. Sí, nosotros ya estamos preparando más otros temas, ya qué bueno. Estamos preparando. Sí. Qué lindo. Eso es buenísimo, sí. Y sí, ahora tenemos algunos cumpleaños, algunos bailecitos para acá. Bueno. Después en febrero estamos queriendo ir a Murucuyá a ver el festival, porque siempre vamos para allá y compartimos con muchos amigos. Le hemos grabado un tema de Osvaldo Rubio Ríos, los hermanos Ríos. Se llama Sin Adiós, se llama ese tema. Que es de Rubio Ríos, es uno de los cantores de Eustaquio Miño, allá en Murucuyá. Un hombre que lo quieren mucho, lo respetan mucho. Y él compartió con Titi Fernández ese tema que se llama Sin Adiós. Los hemos grabado y justamente se lo pasé la semana pasada y me agradeció y me dice, qué lindo que está. Sí, qué lindo. Es que esas voces espectaculares y los instrumentistas que tienen, buenísimo, buenísimo. Son buenísimos. Este Panchito Barrio es de Román, Santa Fe. Él grabó con Salvador Micheli también. Y aparte tiene una trayectoria con
Morel González, con muchos músicos tocó, sí, con el grupo Burguyá, con nosotros. Qué lindo. Y con otros músicos, sí. ¿Y el bandoneonista, recordame, porque en este momento no me acuerdo el nombre del bandoneonista? Este chico grabó con Ceja Solís, se llama Norberto Beto Ferreira. De los hermanos Ferreira. Sí, de los hermanos Ferreira. Claro. Y tiene una trayectoria también larga. Qué bueno. Y él quería grabar con nosotros, que siempre estamos juntos. Dice, cuando ustedes graben, llámenme, por favor. Qué bueno. Qué bueno, se juntan los grandes, qué bueno. Y qué lindo esto de juntarse y de grabar para dejar algo para la posteridad, ¿no? Para seguir escuchando esta hermosa herencia que tenemos, que es nuestro querido chamamé. Qué lindo porque aparte de cómo lo hacen, con el respeto que lo hacen, siempre en la misma línea del tradicional y bueno, que nadie los cambie, porque estoy segura de que ustedes siguen en esa línea y no van a cambiar nunca por otras, como dice Julio Gutiérrez, Julio Gutiérrez, el ex guitarrista de Don Tarragorros, dice, con instrumentos foráneos, que nadie les venga a poner instrumentos foráneos a nuestro querido chamamé, porque esa es la firme línea de Atardecer Guaraní, siempre difundiendo y defendiendo nuestro chamamé tradicional. Es cierto, sí. Nosotros vamos a cantar hasta que no podamos cantar más, siempre con esa línea que ya hemos formado nosotros. Este dúo le gusta a mucha gente porque ya tenemos un estilo de cantar así, de esa forma, y gusta. Muy lindo. Don Lilito salió al frente con su grupo también y nosotros entramos y le pusimos una línea también y gustó muchísimo. Gina Gitana, cómo me encanta. Ahí con Lilito López, espectacular. Uno de los tantos temas hermosamente cantado por el dúo Gauna Jiménez. Y también aquí lo que encontré es Hoy te quiero recordar. ¡Qué belleza, por Dios! Qué bueno, sí, muy lindo. Gracias, Itatí, por difundir nuestra música y por valorar a todos los músicos. Siempre estoy viendo que estás valorando a grandes músicos, a todos los muchachos músicos que han pasado, que algunos no los conocen. Entonces, usted lo está valorando, sí. Qué muy lindo, así es, la verdad que hay mucha gente que incluso yo, incluso a mí me sorprende porque uno, lógico, no puede conocer todo, pero generalmente uno trata de revivir y de rescatar historias de chamameceros que poco se los conoce, pero también a los muy conocidos, ¿no? Y traerles a la audiencia la historia que nos cuenta allí Fundación Memoria del Chamamé. Así que también voy aprendiendo junto con los oyentes la historia de cada chamamecero aquí y es algo que me apasiona, es algo que amo, así que muchísimas gracias, Polaco, por esta comunicación. Un saludo muy especial para todo el grupo, para todo el conjunto. Un saludo al Pato Gabuna ahí, el hermano del Chiqui. Así que, bueno, gracias. Bueno, Itatí, muchísimas gracias. Y a toda tu audiencia que está ahí escuchando, le deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Y vamos con el chamamé, que tenemos chamamé para rato. Claro que sí. A ver, ¿cuándo se vienen para Curuzú y bailamos de nuevo unos chamamé, Pero como no, cualquier momento vamos a andar para allá. Y a escuchar también aquí al conjunto, sería buenísimo en Atardecer Guaraní, el conjunto ahí del dúo Gauna Jiménez. Muchas gracias, Itatí. Cuando te vas para Mburucuyá puede ser, Pasamos, Dale. Podemos pasar, sí. Buenísimo. Dale. Buenísimo. Gracias, Polaco. Te deseo muchas felicidades a vos, a tu familia y a todos los oyentes, a toda la audiencia, sí. Igualmente para vos, para tu familia, para la familia de todos los muchachos del conjunto, para todos los seres queridos desde aquí, desde Curuzú, Cuatiá. Un abrazo enorme, Polaco, hasta cualquier momento.
hasta cualquier momento. Felicidades, felices fiestas. Gracias. Así estábamos en contacto con Polaco Jiménez allí, nosotros hoy presentando el nuevo material del dúo Gauna Jiménez. Y continuamos escuchando chamamé, señor Agustín Campestrini. Revolotear e inquietud de las aves laguneras, misterio, escozor y miedo por los collares de arena, cual poderoso animal que va dejando sus huellas por los montes de la costa o en toda ranchada vieja. Rugido estremecedor que vuelve a través del tiempo, será reclamo aborigen por tanto avasallamiento. Comentan los pobladores que ruge según el viento, de entre medio de los esteros o dentro de los carrizales, y que aún no existe el cazador que se anime a estaquearle el cuero al tigre de los arenales. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 saluda a todos sus clientes y amigos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y augura a todos un futuro mejor. Telefonía celular, teléfono 3774 40 3800. MCUR, la empresa de salud más importante de todo el sur correntino, desea a todos, personal, socios, pacientes, amigos y ciudad toda, unas muy felices fiestas, que el 2025 nos encuentre unidos en pos de un mundo mejor. MCUR te espera en Juan Pujol 854, teléfono 3774 42 5005 y 3774 43 3395. Que la llegada del Niño Dios en esta Navidad traiga a sus hogares paz y amor y que el año venidero sea mejor para todos. Son los deseos de Taller de Motos y Rectificaciones El Gringo, teléfono 3774 44 66 60, con más de 30 años de experiencia.
Farmacia Farmalab en Doctor Pozzi y Podestá de nuestra ciudad levanta su copa en esta Navidad junto a sus clientes y amigos y el deseo que el próximo año esté cargado de éxitos. Farmacia Farmalab, ocupándonos de tu salud los 365 días del año. Teléfono 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab, profesionales a tu servicio. Supermercado El Turco 2 felicita a todos sus clientes, amigos y personas en general en estas tradicionales fiestas. Que esta Nochebuena y Navidad esté plagada de buenos sentimientos con la llegada del Niño Dios y que el próximo año nos encuentre siempre juntos bregando por la economía cursucuateña. Supermercado El Turco 2 te espera en calle Martín Fierro 880, teléfono 3774-636445. Desde la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, Talabartería y Curtiembre Iberá les desea a todos una feliz Nochebuena y Navidad, agradeciendo a todos el apoyo recibido y que el año 2025 esté lleno de éxitos para todos. Salud, amor, paz y trabajo son los deseos de Talabartería y Curtiembre Iberá en Avenida Independencia 475, teléfono 3773-458357 en Mercedes, Corrientes. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos así con nuestro programa, ya en la última parte, cuando son las 21:34 minutos. Gracias a todos ustedes por estar allí. Saludamos a don Vicente Brite, que nos desea muy felices fiestas. Muchísimas gracias también para ustedes. Saludamos a Juan Ramón Alfonso, que nos pide ahí Tropero de mi sueño por los de Imaguaré. Vamos a ver si lo encontramos. Gracias por estar siempre también, Juan Ramón Alfonso, a través de sus mensajes. Saludamos a Rosa y a Juan Arriola también. Gracias por estar. A Carmencita, a Jorge, a toda la gente de esa zona rural de ahí cerca nuestros vecinos. Gracias por estar también en permanente contacto con nosotros, escuchando nuestro Atardecer Guaraní. Para todos ustedes, para Hugo, para Norma, para toda la gente que sintoniza nuestro Atardecer Guaraní todos los martes y jueves de 20 a 22 horas. Saludamos a Olguita Valenzuela también, a Juana Correa de Cardoso también, a toda la gente de esa zona allí, a toda la gente de la zona rural, donde llega la onda de AM970. Gracias por estar, gracias a todos por el apoyo incondicional a nuestro programa. Gracias a ustedes. Saludamos a Ramón Monzón, que hace un rato se comunicaba con nosotros desde Cuarta Loma, allí cerca de Perugorría, ¿no? Gracias por estar. Paraje Chaquito o algo así es el paraje donde está Ramón Monzón. Quería saludar a Juana y también saludar a Matilde, su mamá, y a toda la gente, los parientes fuera de allí, de esa zona. Gracias, muchísimas gracias, Ramón Monzón, porque tiene que buscar un lugar donde tenga señal el teléfono para llamarnos, porque está muy lejos, en el campo, por allí, lejos. Así que, Ramón, gracias por estar y comunicarte con nosotros desde allí, desde esa zona recóndita de nuestra provincia de Corrientes, allí cerca de Perugorría. Para toda la gente que está en contacto con nosotros también sintonizando nuestro programa, muchísimas gracias por estar. Y Juan Ramón Alfonso nos pedía Tropero de mis sueños allí por los de Imaguaré. Adelante. Al paso de un redomón, zaino con rienda bocado, silbido largo Ramón y el sombrero levantado, brazos de morena savia, los negros ojos oteando un horizonte de brumas, pero el calor de unos labios como una estrella le alumbra su corazón de paisano. Si Dios lo quiere mi alma y no me falta trabajo, cuando vuelva de la tropa voy a ir a pedir tu mano.
Al paso de mi caballo voy arreando la tropa, a paso corto camino, silbido largo en la boca. Las vacas mugen al polvo, la luz en sus cuernos dora. El camino es un fantasma y el campo son verdes olas. La perdiz silba la lluvia por una hondura remota. La llama por los bajíos, por altos de piedra rosa. El tropezón allá lejos se ha quedado con su ronda. Voy camino de Mercedes, que ya zulea en la loma. Quecha amigo Ramón, yo también ando buscando la estrella de una canción que nos ayude a encontrarnos. Y juntos, hombro con hombro, sangre y sueños levantando, haremos para nosotros y todos nuestros hermanos una patria sin zozobra, donde no falte el trabajo. Tropero soy adelante, llevo esperanzas en tropa, a las penas las sujeto, las más hoyes cupo todas. Me basta con la palabra para sellar nuestras horas. El tener no siempre sirve si la conciencia te llora, pero no ha de ser hecha amigo, la suerte lo que me importa. Solo nací, solo muero, todo lo demás me sobra. Allá sueña mi Mercedes, con alas blandas de esposa, que cerca que estoy del cielo, al ritmo de su sombra. Así escuchábamos a los de Imaguaré, Tropero de mis sueños, para nuestro amigo Juan Ramón Alfonso. Y saludamos muy especialmente a Analía Villalba, que dice nos escucha en la provincia de Entre Ríos. Dice: hola Itatí, te deseo buena noche buena y una feliz Navidad junto a tus seres queridos. Un abrazo a la distancia. Te escuchamos desde la tierra de Entre Ríos. Muchísimas gracias, Analía. Un abrazo gigante para vos, para toda tu familia también. Mil felicidades. Y ustedes saben que hoy antes de la pausa escuchábamos a Monchito Merlo, el Tigre de los Arenales. Iba dedicado muy especialmente para nuestro amigo Miguel Soria, que nos pedía aquí a través de un mensaje, de un WhatsApp. Nos escucha Miguel Soria ahí en Barrio Sarmiento. Muchísimas gracias, Miguel, por estar siempre allí haciéndonos compañía también. Muchísimas gracias a todos, a toda la gente que está en nuestra compañía los martes y jueves de 20 a 22 horas. Nuestro amigo Polaco Jiménez también nos dice: gracias Itatí por la comunicación, que recién estuvimos al aire con él hablando. Manu Rodríguez también allí a través de los mensajes. Muchísimas gracias por estar. Saludamos, como recién les decía, a Ramón Monzón, que tiene que ir a buscar señal para comunicarse con nosotros. Gracias por estar. A toda la gente de la zona rural, tercera sección Tierras Coloradas, Cuarta Loma, mi querida Cuarta Loma, allí donde yo nací, en Perugorría también, la gente de Solari, de Mercedes, de Paraje Espinillo, la gente de Cazadores Correntino, de San Jaime, de San José de Feliciano. Tenemos muchísimos oyentes en toda esa zona. San José de Feliciano también, nos escuchan también en La Paloma, los hermanos Alves, como dice Horacio Liza, allí en Establecimiento El Petizo. Para todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí siempre, ¿no? Sintonizando nuestro programa. Aquí en Curuzú Cuatiá tenemos muchísima gente que nos escucha y también nos escuchan y nos ven desde Córdoba, allí en la pantalla grande estamos en Córdoba, en la casa de la pequeñita Cari, de Cele y de Juan. Desde aquí
todo el amor desde aquí y una muy linda Nochebuena y una feliz Navidad para todos ustedes que están siempre haciéndonos compañía. Rosa Arriola quiere saludar a toda su familia de Cañadita Sauce, nos dice Rosa, y también quiere saludar a todos los vecinos que están siempre en contacto, sintonizando nuestro programa, a toda la gente, y dice que la Navidad y el año venidero nos encuentre siempre unidos y con salud para seguir luchando, dice, para seguir batallando en esta vida. Claro que sí, mucha salud para todos, que nos traiga el nuevo año, el 2025, y a seguir juntos. Nosotros aquí, ustedes allí, gracias por estar siempre haciéndonos compañía de una u otra forma, pero siempre. Tal vez no el mensajito, tal vez no está el mensaje, el WhatsApp, la llamada telefónica, pero sé que ustedes están allí haciéndonos compañía. Gracias, muchísimas gracias por estar, y nosotros vamos a continuar aquí escuchando ahora a los hermanos Cardoso, señor operador. Se lo vamos a dedicar también al gringo Calgaro, que nos sintoniza el segundo tema, el gaucho, cantor y guitarrero que sabemos que le gusta. Adelante. En un baile campesino en el rancho de un cuestero tocaban los musiqueros volqueado y chamamé. De cantor y guitarrero un mozo se ofreció. Era un criollo forastero que en la noche apareció. Fue allá en Pampa Bandera, en ese paraje hermoso, en un temple melodioso, el instrumento pulsaba y su música expresaba, armoniosa, limpia y pura, y con mágica dulzura, hasta el corazón llegaba. Y como leyenda quedó en el paraje chaqueño la figura de ese gaucho que en el baile apareció. Y comentan con temor los paisanos del obraje, era el alma de Velázquez que desde el monte llegó. Cuando llegaba la aurora, muy sonriente saludó. De los amigos presentes, al irse se despidió. En la noche se marchó al monte oscuro y desolado, con su poncho colorado en la sombra se perdió. Fue allá en Pampa Bandera, en ese paraje hermoso, en un temple melodioso, el instrumento pulsaba y su música expresaba, armoniosa, limpia y pura, y con mágica dulzura, hasta el corazón llegaba. Hacia el norte volveré, llegaré a los pagos míos y de allí ya no me iré. En los campos de algodón y en los montes de quebracho quedaron mi corazón y mi sueño de muchacho.
gaucho querido, la sombra de la ramada, como quiso mi destino que todo aquello dejara. No hago más que recordar aquello que ayer dejé, mientras aprieto el paché, ya siento que volveré. Crece el Urunday, he de volver a mi pago, porque como él no hay, al recordar todo aquello, me nace en el alma un llanto. Como no quiero llorar, me consuelo con mi canto. Así escuchábamos a los hermanos Cardoso, gaucho, cantor y guitarrero, y luego Mi Viejo Pago Querido. Gracias a todos ustedes por estar, muchísimas gracias. Manu con su nuevo mensaje ahí, que nos decía que quería escuchar y dedicarle al gaucho Romero, a su tío que está pasando con él la Nochebuena hoy. Así que este tema por Don Tránsito, Coco Marola, lo tenemos, Agustín. Adelante. Yo soy goyero, no tengo pesares, entono cantares de amor, tan solo quiero cuidar mi goyada porque sé que nada será mejor. Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios, y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz. A mis bueyes yo sé cuidar con dedicación, porque para arar no me han de fallar en mi ocupación, no me arredra ningún pesar y cantando voy. Mas si algún amor me causa dolor, siempre alegre estoy. Yo sé cuidar con dedicación, porque para arar no me han de fallar en mi ocupación, no me arreda ningún pesar y cantando voy. Mas si algún amor me causa dolor, siempre alegre estoy. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Bueno, así cumplíamos con Manu Rodríguez. Gracias por estar allí en contacto con nosotros, seguramente sintonizando nuestro programa desde Buenos Aires. Saludamos a Juan Carlos Abregu también, a Neno, a Alicia en el sur también, a toda la gente, a todos los integrantes del grupo del Espacio Cultural Chamamé Peguará. Saludamos a todos, no los nombro porque son muchos, y también a la gente, al grupo de conductores chamameceros. Gracias por estar, gracias este hermoso grupo, ¿no?, que formamos todos los difusores chamameceros allí en este grupo de difusores chamameceros. Gracias por estar todos, gracias, muy pero muy buenas noches, querida amiga Olguita Valenzuela. Ahí también se hizo presente con su audio. Nosotros nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Mil felicidades para todos. Una muy buena, feliz Nochebuena para todos los oyentes, todos los que están siempre en contacto con nosotros, para la familia, para Lili, para Luciano, para mi esposo también que está allí en la chacra, para Anita que está, para Cari, para Cele, para Juan, para todos, para los peques también, para Santi, Santino, Francisco, para toda la familia. Mil felicidades en esta Nochebuena, Navidad para todos los oyentes. Gracias por estar. Muchísimas gracias y ojalá el 2025 volvamos a estar juntos. Pero este jueves nomás vamos a estar antes de finalizar el año 2024 aquí en Atardecer Guaraní a la hora 20. Ojalá que continuemos bien de las cuerdas vocales a pesar de la congestión. Así que si estamos bien vamos a volver el próximo jueves a la hora 20 aquí con Atardecer Guaraní. Muchas gracias a Agustín Campestrini. Nos vamos con este tema, Navidad Islera, que nos mandaba este video, nos mandaba nuestra fiel oyente, nuestra querida amiga Valeria Castillo desde Concepción del Uruguay. Nos vamos a ir con ese tema, Vamos a ver aquí, también recibimos a último momento, sí, un messenger también de Analía Villalba. Gracias, dice Analía, gracias por estar ustedes, gracias a todos. Felicidades, mil felicidades y un infinitamente gracias por estar acompañándome durante todo el año aquí en Atardecer Guaraní. Nos vamos, Agustín, sí, ya nos vamos. Y lentamente la noche se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. Se viene la canoa por entre las islas, el niño Dios que nace, islero será. María la que rema tiene en sus entrañas el nuevo sol que salva a la humanidad. Es pájaro de nube, camalote y paja, es miel de leche iguana y es la soledad. Ofrenda que es el río que nos da la vida, ofrenda de pobreza y de dignidad. Nace en un pesebre de canoa y luz, nace con creciente y muere en la cruz. Es el hombre nuevo, se llama Jesús, elige ser pobre y viene del sur. Como el sauce te ofrece su sombra infinita, como el ceibo reluce cada día más. Pequeño Dios de barro que nace en la isla, regalo de esperanza que trae la paz.
Regálanos tu fuerza para hacer del mundo planeta en que florezca la felicidad. Amigo que compartes todo con nosotros, hace que descubramos tu divinidad. Nace en un pesebre de canoa y luz, nace con creciente y muere en la cruz. Es el hombre nuevo, se llama Jesús. Elige ser pobre y viene del sur. Estás escuchando Atardecer Guaraní.